Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de dos grupos sociales que formaban parte de la gran mayoría de los estados en época feudal. En este caso vamos a hablar de la nobleza y vamos a hablar de los campesinos. ¿De acuerdo? En este grupo, en este vídeo vamos a hablar de estos dos grupos sociales que son los más relevantes en este momento. Bien, para empezar, en este apartado el 4, en el que vamos a hablar de la nobleza, he querido comenzar hablando de la sociedad estamental. La sociedad estamental es la que estaba establecida, la que se organizaba en ese momento en la Edad Media, y como podéis ver, es un tipo de sociedad piramidal, en el cual los grupos sociales, digamos que son independientes, es decir, son grupos cerrados en los cuales una persona pertenecía a cada estamento, se pertenecía por nacimiento, ¿vale? En primer lugar, tenemos en la cúspide de esta pirámide, tenemos al elemento, a la persona, a la institución más importante de estos reinos que había en estos territorios en época medieval en el continente europeo, son los reyes. El rey está por encima de todos, es la persona, es el referente social y es el líder, en este caso, de ese territorio, de ese reino. Seguidamente, por debajo, tenemos al siguiente grupo social que vamos a desarrollar en este apartado, que es la nobleza. Y a continuación tenemos al clero. En primer lugar, la nobleza y el clero van a ser dos estamentos privilegiados, ¿vale? Van a ser grupos sociales que van a contar con una serie de privilegios respecto al resto de la sociedad, que son estos, el tercer estado o el estado llano. Bien, en primer lugar, la nobleza y el clero, ¿qué privilegios tenían? Básicamente era que no pagaban impuestos y que a la hora de ser juzgados van a tener unas leyes diferentes respecto al resto del estado. ¿Vale? En último lugar, en la parte más baja, en la base de esa pirámide, vamos a tener al tercer estado o el llamado estado llano. En este caso, este grupo social, este estamento, se le considera no privilegiado, ya que está formado por el resto de la sociedad, por ejemplo, campesinos, artesanos, soldados y pequeños comerciantes. Todas esas personas que no formaban parte de los estamentos privilegiados no contaban con privilegios, por lo tanto tenían que pagar impuestos y eran sometidos con leyes más estrictas, ¿de acuerdo? Bien, seguidamente vamos a hablar de cada uno de estos grupos sociales. En primer lugar, me gustaría hablar de los nobles. Los nobles es un grupo social que se dedicaba principalmente a la guerra. Los nobles se preparaban desde que eran pequeños, llevando a cabo diferentes oficios, como es el caso de paje o escudero, es decir, acompañando a otro guerrero y aprendiendo de él sus técnicas de combate desde una edad muy temprana. Cuando una persona ya alcanzaba la mayoría de edad, eran armados, se convertían en caballeros. Estos caballeros, a la hora de convertirse en caballeros, se llevaba a cabo mediante una ceremonia, ¿de acuerdo? En caso de guerra, el rey solicitaba normalmente su ayuda y estos debían de acudir, debido a su juramento de fidelidad, debían acudir como vasallos y acudían con sus vasallos respectivos, ¿vale? En este caso, los nobles, a los cuales se les había concedido, como vimos en el vídeo anterior, un feudo, una serie de tierras, tenían que acudir a la batalla con sus vasallos, con sus campesinos armados. Y, y en este caso una serie de ejércitos formando lo que se conoce como una mesnada. Una mesnada eh, era una especie de formación de ejército muy espontánea, ¿vale? Por así decirlo. En el caso de las mujeres, bueno, pues las mujeres nobles, la única obligación que tenían en este momento, en esta Edad Media, era la de contraer matrimonio y la de tener hijos para continuar el linaje de esa familia nobiliaria, ¿vale? Los nobles normalmente vivían en castillos y cuya construcción más importante solía ser la torre del homenaje, es decir, la torre que sobresale dentro de esa fortificación, la torre más alta se la conoce siempre como la torre del homenaje, que era donde solía residir el noble. Bien,
Seguidamente vamos a hablar de los campesinos, el resto de la sociedad y en este caso el grupo social más importante y más numeroso. La gran mayoría de la población se dedicaba a la agricultura. Eh, Pocos de estos campesinos, tan solo un pequeño porcentaje, eran propietarios de tierras, es decir, algunos pocos tenían la posibilidad de adquirir una serie de tierras y trabajarlas sin estar sometidos a la autoridad de un señor feudal. Sin embargo, la gran mayoría de estos campesinos sí que solía vivir en un feudo y trabajaba las tierras del señor. No todos tenían la misma situación. Diferenciamos dos tipos de campesinos. Por un lado están los campesinos libres y por otro lado están los siervos. Vamos a ver cuáles son las diferencias. En el caso de los siervos, estos campesinos estaban completamente sometidos a la autoridad del señor. Eran campesinos, pero vivían bajo la sombra, bajo la autoridad permanente del señor feudal. Los siervos tenían la obligación de trabajar gratuitamente cultivando las tierras del señor feudal, de la reserva señorial, o también podían trabajar para el señor feudal realizando trabajos domésticos. A cambio de esto, simplemente van a recibir alimento, es decir, sustento. En este caso, un siervo no podía casarse, como ya os he dicho, no tenía ningún tipo de privilegio, y en este caso un siervo no podía ni casarse ni abandonar el feudo sin el permiso del señor. La servidumbre era una condición que se heredaba y que pasaba de padres a hijos. Por tanto, si tú nacías en la edad medieval y tu padre era un siervo, tú nacías como siervo y morirías como siervo. ¿Eh? Otro tipo de campesinos son los campesinos libres. En este caso, los campesinos libres vivían en las aldeas y tenían la posibilidad de tomar sus propias decisiones. En este caso, a diferencia de los siervos, los campesinos libres podían abandonar en el momento que ellos quisieran el feudo y básicamente lo que hacían era trabajar en los mansos. Sin embargo, estos siervos, estos campesinos libres sí que tenían la obligación de pagar unas rentas al señor. En el apartado anterior, en el vídeo anterior, estuvimos hablando de que el feudo, además de la reserva señorial, que era ese espacio de tierra que controlaba directamente el señor, había una parte que era los mansos, otra parte de la tierra que eran los mansos. Esos mansos eran porciones de tierra que les eran entregados a estos campesinos libres para que las trabajasen. Y a cambio de esa concesión de tierras, estos campesinos libres tenían que pagar una serie de rentas al señor. Estas rentas podían ser una parte de la producción, es decir, una parte de la cosecha, tenían que entregarlo a los señores, o a través de la entrega de animales o realizando servicios para el señor. ¿De acuerdo? Em, los campesinos de esta forma sí que al menos disponían de una parte de la cosecha, ¿vale? Y podían hacer con ello lo que quisieran, incluso poder venderlo. Además, estos campesinos tenían que pagar el diezmo. El diezmo es una especie, es un impuesto, en este caso, que tenían que pagar también a la iglesia. Muchos de estos feudos, además de estar en manos de los señores feudales, podían estar en manos de un señor eclesiástico o de una orden eclesiástica. Y de la misma manera, los campesinos que vivieran en ello, en esa zona, en ese feudo, tenían que pagarle un impuesto a los monjes. En este caso, cuando se le pagaba a la iglesia, se le conocía como diezmo. ¿Cómo era el trabajo en el campo? Bueno, pues toda la familia de campesinos solía estar implicada en el trabajo de la agricultura, en el trabajo del campo, y se trabajaba de sol a sol, es decir, desde que aparecía el sol hasta que el sol se ocultaba, la familia debía de estar trabajando. Las herramientas que utilizaban eran muy básicas, herramientas rudimentarias, como por ejemplo hoces, guadañas, azadas y arados romanos. Las principales técnicas de cultivo que ellos empleaban eran el cultivo bienal. Aquí en esta imagen de la derecha os he puesto una especie de un esquema en el cual se os explica en qué consistía este tipo de cultivo. La rotación o el cultivo bienal consistía en tener un pedazo de tierra, partirla por la mitad y cultivar solamente una parte. La otra se dejaba descansando, o lo que viene siendo, o se le conoce comúnmente con el nombre de barbecho. Aquella tierra, aquella parte de la tierra que no se cultivaba, que se dejaba descansar para que pudiera volver a fertilizarse de manera natural, es decir, que a través del cultivo la tierra poco a poco va perdiendo sus nutrientes. La manera que tenían en ese momento de poder
mantener la fertilidad de las tierras era dejar durante un año la tierra sin cultivar, de manera que durante ese año la tierra pudiera volver a obtener los nutrientes naturales necesarios para poder cultivar al año siguiente. ¿Vale? Como podéis ver, esto es en un año, una parte de la tierra se cultiva con trigo y la otra se deja en barbecho, descansando. Y al año siguiente se cultiva la tierra que anteriormente se ha dejado descansando y se deja descansando la tierra que ha sido cultivada. ¿Vale? Em, este tipo de técnica, esta técnica de cultivo se iría complejando cada vez más y debido a la introducción de nuevas especies, como por ejemplo la avena, se pudo practicar otro tipo de rotación, en este caso la rotación trienal, que consistía básicamente en lo mismo, pero en este caso se introducía un nuevo tipo de cultivo, como es el caso de la avena. ¿Vale? Se dejaba descansando un año y otro año se volvía a cultivar con trigo y al año siguiente se cultivaba avena. ¿Vale? Los principales cultivos de esta época fueron los cereales, como ya hemos visto, el trigo o la avena, y entre ellos también pues, está la cebada, se cultivaban también legumbres y hortalizas, ¿de acuerdo? Bien, en este último apartado vamos a ver cómo era la vida de un campesino en una aldea campesina, ¿vale? Los campesinos se agrupaban en pequeñas aldeas y alrededor de estas solían ubicarse los campos de cultivo. Las viviendas eran sencillas, tal y como podemos ver en esta imagen, y muy pequeñas, ¿vale? Contaban normalmente con dos espacios. Un espacio que se solía utilizar para el ganado, en el cual el ganado se dejaba en esta zona, sobre todo porque los inviernos eran muy duros, ¿vale? Y para que no hubiesen robos, por lo tanto, el ganado vivía dentro de casa, ¿vale? Y otro espacio que era utilizado para la familia, para la vivienda, en este caso, ¿vale? Este tipo de viviendas, este tipo de aldeas solían ser autosuficientes, lo cual significa que producían todo aquello que necesitaban, pero el nivel de vida era muy bajo, ¿vale? El nivel de higiene era muy escaso, vivir con animales siempre generaba eh, vivir con muchas enfermedades y, en este caso, mucha mala alimentación. Los campesinos vivían y necesitaban a los animales y, en este caso, que los cultivos fueran bien, ¿vale? Esto desembocó en una esperanza de vida muy escasa, en torno a unos 40 años. Es decir, los campesinos, la edad máxima a la cual solían llegar era a los 40 años de edad. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo en el cual hablaremos sobre el poder de la Iglesia. Un saludo.